Hola, ¿qué tal? Yo soy Giovanna Ríos y el día de hoy quiero presentarles mi tema en general de lo que estuve analizando de mi tesis. El tema es la aplicación de los precedentes judiciales en México y quiero iniciar hablándoles acerca de de la nueva reforma a la Constitución, en especial los artículos 94, 103 y 107. Además, la reforma a la ley de amparo también, que fue al artículo 115 y demás sucesivos, esta reforma se llevó a cabo el 11 de marzo del presente año, por lo cual es una reforma pues muy nueva, se podría decir. Esta reforma habla en especial el artículo 115 de la ley de amparo, habla acerca de lo que viene siendo la aplicación de los precedentes judiciales en México. Como ya bien sabemos, los especialistas y los estudiantes de Derecho sabemos que anteriormente el sistema se regía a través de la jurisprudencia, así es como se llevaba a cabo las resoluciones judiciales, pero hoy en día pues se va a llevar a través del precedente judicial, tal como lo marca el artículo 215 de la ley de amparo, como les comento. Este artículo de la ley de amparo dice que la jurisprudencia se establecerá por precedentes judiciales obligatorios. Anteriormente, la creación de la jurisprudencia era a través de tesis vinculantes y de tesis aisladas. Las tesis vinculantes eran aquellas en las que se creaba la jurisprudencia a través de la reiteración, de la contradicción y de la sustitución. Por una parte, la reiteración de tesis, así se les llamaba, era a partir de 5 casos análogos, a partir de 5 casos que llegaran a la Suprema Corte que fueran pues similares, se creaba una jurisprudencia. Por ejemplo, 5 personas que interpusieran un amparo por la falta de agua en su colonia, pues se creaba una jurisprudencia de que pues todos tenemos derecho al agua a un país libre, un mundo libre de contaminación, etc. Y por contradicción, pues era cuando existían dos criterios discrepantes entre las salas o el pleno y pues se llegaba a la conclusión, y esa conclusión de esos dos criterios discrepantes creaban una jurisprudencia. Y ahora, con la aplicación del precedente judicial, pues dice que este deberá ser obligatorio. Anteriormente se tomaban en cuenta aquellas jurisprudencias que aparecen en el ius, pero estas jurisprudencias pues obviamente las tomaba en cuenta el juzgador para poder aplicarlas y ya las partes pues las ponían ahí para que el juzgador las tomara en cuenta, y pues ya el juzgador decidía a partir de los demás procedimientos para tomar una resolución judicial. Pero ahora, a partir con esta nueva reforma del precedente judicial, pues lo que en sí trata de hacer es de que ya existan algunas sentencias de las que se pueda tomar el ejemplo para poder resolver de una manera más fácil para los juzgadores, tener ya los argumentos y aplicarlos en otro caso análogo. Ahora bien, pasando a lo que viene siendo la exposición de motivos de esta propuesta de reforma, pues se tomaron en cuenta algunos aspectos así como justificantes para poder aplicar esta nueva reforma. Uno de ellos es el nepotismo. Aquello, como sabemos en nuestro país, en México, la mayoría de las personas que están en el poder es porque los puso un amigo o un familiar o un primo, y no por mérito propio. También, bueno, la debilidad de la carrera judicial, es decir, pues nosotros sabemos que o sea, no podemos confirmar o tener la certeza de que los jueces puedan ser
unas personas totalmente honestas. En la actualidad se ve mucho la parcialidad por parte de los juzgadores. Entonces, bueno, este es uno de los justificantes que dan en la exposición de motivos de esta nueva reforma para que se aplique el precedente judicial. Porque dicen, bueno, si aplicamos un precedente judicial, lo más seguro es que vaya a disminuir la parcialidad por parte de los juzgadores, porque ellos tendrían que aplicar el precedente, los argumentos que ya se tuvieron anteriormente en otro caso análogo, y aplicarlo al actual, y de tal manera ellos no podrían, por así decirlo, pues modificar los argumentos del propio precedente, y de tal manera pues crear una parcialidad por parte de ellos al juzgar. Otro de estos justificantes que dan en esta exposición de motivos pues son los accesos, las barreras de acceso a la justicia. ¿Quiere decir esto? Bueno, pues que no todas las personas, como bien sabemos, tienen acceso a la justicia. Obviamente, como dicen de manera coloquial y como es en nuestro país, pues la justicia solamente es para los ricos, no para los pobres. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que no tiene recursos económicos no va a poder pagar un abogado, y incluso esto va de la mano con otro de los motivos, otro de los justificantes que dan aquí en la exposición de motivos es la corrupción judicial. Es decir, de que, bueno, en México las personas que no tienen los recursos económicos, pues no pueden pagarle a los jueces, a los abogados, para que les puedan resolver a favor su caso. Y bueno, pasando a otro tema, pues también existe un criterio que es complementar el poder legislativo, que nos habla un autor, Chaim Perelman. Él nos dice que el poder judicial constituye un aspecto complementario al poder legislativo. ¿Por qué pienso yo que él hace este criterio en este aspecto complementario? Bueno, pues como si bien sabemos, las leyes las crea el poder legislativo, y por otra parte el poder judicial se encarga de subsanar los errores del poder legislativo, tanto en constitucionalidad de las leyes, la creación de la jurisprudencia. Por eso es que Chaim Perelman considera que funge el poder judicial como un aspecto complementario del poder legislativo. Tal vez en sí, pues la jurisprudencia no sea una ley como tal, ¿verdad? Pero es obligatoria. Y ahorita estamos viendo, como les acabo de comentar, precedente, pues ya será aplicado de manera obligatoria, y lo dice la propia ley de amparo, será obligatorio la aplicación de los precedentes. Y como les digo, como tal, la jurisprudencia no es una ley, pero es obligatoria. Y también la jurisprudencia es una de las principales fuentes del derecho, ya que las fuentes del derecho, pues es todas aquellas fuentes de donde surge, nace, emerge el derecho. Y al crear la jurisprudencia también se crean derechos. Entonces, por eso me parece muy interesante este criterio que da Chaim Perelman acerca del aspecto complementario que hace el poder judicial al poder legislativo. Ahora bien, por otro lado, debemos de enfocarnos y analizar y retrotraernos a la historia. Más que nada, me voy a enfocar a los antecedentes del precedente judicial, porque si bien es cierto, el precedente judicial es muy nuevo. Ahorita no existen muchos autores mexicanos que hablen acerca del precedente. De hecho, es un tema pues muy nuevo, o sea, hay muy poco material. Entonces tenemos que ver nosotros de una manera comparada la aplicación de los precedentes judiciales en otros países, ya que si bien es cierto, el precedente judicial sí es un tema muy nuevo y novedoso aquí en México, pero
en otras partes, como en Estados Unidos, el precedente judicial pues ya se ha aplicado anteriormente, y de hecho ha armonizado mucho el sistema jurídico en esos países, por lo cual pues quiere decir que el precedente judicial sí ha dado frutos en cuanto a su aplicación en otros países. Por ello, México apenas está sentando sus bases para aplicarlo. Ahora bien, hablemos acerca del surgimiento, de cómo surge el precedente judicial. El precedente judicial surge en el common law, en el derecho anglosajón, y con el nacimiento de la equity. Derecho común, o el common law, nace en Inglaterra, y este derecho común nace a partir de la creación de los tribunales reales, y también a partir de que Guillermo el Conquistador, el duque de los Normandos, toma el trono, y a partir de ahí él, ¿cómo se podrá decir? Pues más que nada le deja como tarea al canciller que él resuelva los asuntos, pero se toman en cuenta para resolver estos asuntos que se dan entre las tribus de los normandos, las tribus germánicas. Se toman en cuenta pues lo que vienen siendo las cuestiones más comunes que se dan entre ellos, para poder crear y aplicar el derecho común. O sea, lo que se aplica comúnmente, lo que se da comúnmente, pues se aplica en el derecho, ¿no? Entonces, así fue como fue creándose lo que viene siendo el precedente judicial a través del derecho común, y ya era por algo en común se iba aplicando, ya se iba tomando en cuenta, esto es común, esto se va a aplicar. Entonces era como un ejemplo que se tenía que seguir para ir aplicándolo, como un paradigma. O sea, ya ni siquiera sabían por qué lo estaban haciendo, pero como ya estaba establecido así en las cosas comunes que se daban, pues así lo iban aplicando. Y bueno, hay que también tomar en cuenta en este tema lo que viene siendo en cómo es que se divide el precedente judicial. Y bueno, es que el precedente judicial se compone de dos aspectos muy importantes para que se pueda crear este precedente. Uno de ellos es la ratio decidendi y la otra es el obiter dicta. Y voy a explicar. Por una parte, la ratio decidendi, si bien es cierto, decimos, bueno, ok, se va a aplicar el precedente judicial a un caso análogo. Poniendo en sí un ejemplo, hay un caso en Estados Unidos que se llama Miranda versus Arizona, lo puedes buscar en internet. Este caso habla acerca del derecho que se le da en Estados Unidos a las personas que son detenidas, como leerle sus derechos, decirle la típica frase que sale en las películas, tienes derecho a guardar silencio o todo lo que digas será usado en tu contra. Ese es un aspecto fundamental en una detención, incluso no solamente en Estados Unidos, sino que también aquí en México ya se ha aplicado. Y ese es un caso de un precedente judicial que se aplica en Estados Unidos. Y que, como si bien es cierto, les estoy mencionando, en México también se aplica, y no lo habíamos visto de esa manera como de precedente judicial, sino simplemente porque pues le tiene que leer sus derechos, le tiene que decir esto, lo otro, pero no tomándolo en cuenta como un precedente judicial. Entonces, bueno, hablando de la ratio decidendi y obiter dicta, como les mencionaba, decimos, se va a aplicar este precedente, en este caso análogo. Ok, sí, pero para poder aplicarlo, aplicarlo no se va a aplicar todo el precedente en sí. Lo que forma el precedente en sí, como les comento, es la ratio decidendi y el obiter dicta. Es como que
O sea, la formación del propio precedente, lo que se va a aplicar al caso análogo. La ratio decidendi, pues son las razones de la sentencia que son vinculantes. Son aquellos argumentos, aquellas bases que se tomaron en cuenta para poder tomar una decisión acerca de ese caso, ¿verdad? Y el obiter dicta, por otra parte, pues son más que nada aquellos elementos de la sentencia que pues son colaterales, son argumentos o elementos que pues no tienen ninguna relevancia, simplemente que están ahí y le tratan de dar algún sentido al precedente, pero lo más importante del precedente es la ratio decidendi, que son todas las bases que se tomaron en cuenta, que el juzgador tomó en cuenta para poder resolver ese asunto. Y igual se va a tomar esa ratio decidendi, el obiter dicta, para poder aplicarlo a otro caso análogo y principalmente para ello me preguntaban, ¿y qué pasa si los hechos no son iguales? Exactamente, ese es el punto. En esta cuestión de la aplicación del precedente, lo fundamental es ver los hechos, es analizar los hechos de uno y de otro pues caso, ¿verdad? Asunto. Obviamente que si ese es el precedente y ese es el caso análogo que tenemos ahorita para resolver, si tomamos el precedente judicial, tenemos que analizar los hechos y que los hechos sean muy similares a los que tenemos actualmente. Porque obviamente si no son iguales, pues obviamente no se puede aplicar ese precedente, estaríamos violando los derechos de la persona. Incluso en la entrevista que hice con el licenciado Rafael Carrillo, que es un especialista en litigio penal, él me comentaba que si no se analizaba correctamente los hechos de los asuntos o de los casos a los que se les iba a aplicar ese precedente, se estaría violando un derecho a la individualización de las personas. Es decir, que tengas derecho a ser juzgado individualmente, sin antes ser juzgado por algún precedente o alguna ley que vaya en contra de lo que realmente sucede en tu caso, ¿verdad? Y por ello es importante pues analizar estos hechos del precedente, tanto como del asunto actual que tengamos, para poder aplicar el precedente o no aplicarlo. Entonces se tiene que hacer un análisis profundo de estos dos asuntos. Ahora bien, hablando de, bueno, yo tomé en consideración que me pareció que el precedente judicial podría ser tomado como un paradigma. ¿Por qué un paradigma jurídico? ¿Por qué un paradigma? Pues porque si bien un paradigma es aquel modelo o aquel ejemplo a seguir. Y un precedente judicial va a ser lo mismo. Un precedente judicial va a ser un modelo, va a ser como un ejemplo que se va a tomar en cuenta para aplicarlo posteriormente a los demás casos que vayan surgiendo y que sean muy similares o que sean análogos a él. Por ello es de que yo hablo que pues el precedente judicial puede tomarse en cuenta como un paradigma. Es como el ejemplo que les pongo de este caso de Miranda versus Arizona, en el cual en Estados Unidos se hizo una resolución en el cual se le violaban los derechos a la persona detenida, y a partir de ahí, de esa sentencia, dijeron, ¿sabes qué? Pues ahora de aquí en adelante a todas las personas que sean detenidas se les tienen que leer sus derechos, se les tiene que decir que tienen derecho a guardar silencio y que tienen derecho a un abogado, y lo que digan será usado en su contra. Entonces, a partir de ahí se fue tomando como un ejemplo. Incluso les digo, a México ha llegado y aquí en México se aplica, pero no lo hemos tomado en cuenta como un precedente judicial, pero así lo es.
Entonces, bueno, yo también les hacía la pregunta en mis formularios de ¿qué piensan ustedes acerca de que el precedente judicial fuera global? Y global, pues me refiero a que aplicara en todo el mundo, o sea, si en Estados Unidos, por ejemplo, este asunto de Miranda versus Arizona, lo pudiésemos nosotros tomar y aplicarlo aquí en México. O sea, si allá hubiese un precedente, no sé, de algún tema, aplicarlo aquí. O viceversa, que aquí crean un precedente y ese precedente lo apliquen en Estados Unidos o lo apliquen en otras partes del mundo. O sea, que sea global, ¿no? Que se aplique tanto en España, en todas partes. Entonces, bueno, muchos me decían que no, ¿por qué? Pues hubo así como que una controversia porque incluso también en mi entrevista hice esa pregunta al licenciado y me decía, pues es que yo creo que no sería factible pues realizar que el precedente judicial se aplicara globalmente porque están en juego muchas cuestiones como por ejemplo pues la cultura, ¿no? La cultura es diferente, entonces no podemos aplicar esas leyes. Por ejemplo, en Singapur, Asia, hay una ley que prohíbe a las personas masticar chicle. Entonces, tú dices, ¿cómo? Si aquí en México masticamos chicle e incluso la gente anda pegándolo abajo de la silla, de la mesa, pero en Singapur la gente masticaba chicle excesivamente y tenía la costumbre de tirar el chicle en el piso, lo cual pues estropeaba las calles, ¿no? Imagínense caminar y súper lleno de chicles. Entonces, pues son diferentes las culturas, por lo cual pues no. Imagínense allá en Singapur de que hagan esa ley, la hagan, pues que sea un precedente y que vengan y lo apliquemos aquí en México, pues no es igual, ¿verdad? Porque aquí pues obviamente en México sí tiramos chicles, pero no al grado de llenar las calles de chicles. Entonces, pues por ese motivo y esa razón que no se puede aplicar el precedente global. Por otra parte, como ya les mencionaba, pues hacer un resumen de todo mi trabajo de tesis. También se puede inaplicar el precedente, como ya les dije. Se tienen que analizar muy bien los hechos del precedente para saber si realmente ese precedente puede aplicar en un caso análogo. De no ser así, de no ser que fueran muy parecidos los hechos, pues obviamente que no se aplicaría el precedente y el juzgador puede inaplicarlo y aplicar uno nuevo el que tenga mayor parecido o incluso crear un precedente nuevo a partir de ese asunto que estemos viendo y que no se le aplique o no se le pueda aplicar otro precedente, pues puede crear uno nuevo y así inaplicar un precedente que no va acorde, porque como ya les mencionaba, pues están en juego muchas cuestiones como el violar los derechos de otra persona, de no hacer pues de no juzgar correctamente a la persona. Bueno, y ya por último, quiero hacer un resumen. Nosotros me dediqué a hacer un formulario de Google de 60 preguntas y esas 60 preguntas aplicarlas a 50 personas que se dedicaban tanto al área jurídica, tanto abogados como estudiantes de derecho, entre ellos pues mujeres y hombres. Ese formulario lo vacié a una tabla de Excel. Esta tabla de Excel, en la tabla de Excel pues pude hacer un análisis más específico porque así ya pude checar bien las respuestas de cada pregunta y de cada persona lo que me iban poniendo para poder llegar a una conclusión en este tema. También hice, como ya les he mencionado a lo largo del video,
pues le hice una entrevista a una persona especialista en Derecho, el licenciado Juan Rafael Carrillo Sandoval. Él es litigante en materia penal y está en constante capacitación todo el tiempo. Es una persona que le gusta mucho estar al tanto, al día, estar aprendiendo de todo esto. Y de hecho él tenía conocimiento acerca de esta nueva reforma del precedente judicial, y por lo tanto yo decidí pues realizarle esta entrevista al licenciado, en la cual pude pues rescatar algunos aspectos, ¿no?, en su esfera tanto jurídica, social y académica, ya que pues trabajamos juntos, somos compañeros de trabajo, y la entrevista la llevamos a cabo en la oficina del trabajo. Esta entrevista pues yo pude hacer un análisis de ella, como les digo, en el aspecto tanto social, académico, personal, en el cual pues en esa entrevista pudimos hacer un ejercicio deliberativo y de intercambio de ideas, porque incluso el licenciado, cada pregunta que yo le hacía, él me la respondía, incluso extendía un poco más sus respuestas, ¿no?, de lo que él sabía, porque sí hubo algunas preguntas que yo le hice a él y él no lo sabía del todo. Entonces, la preocupación del licenciado en este aspecto de la aplicación del precedente, pues fue que pues se notaba un poco, como les digo, un poco angustiado en cuanto a que se le vaya. Él me comentaba a mí, pero es que, ¿cómo vamos a aplicar el precedente? O sea, las personas tenemos derecho a ser juzgadas, tenemos derecho a la individualización, a que se me juzgue a mí por ser yo y no por otra persona, por no porque los hechos sean similares, quiere decir que sean iguales. Entonces, por esa razón él me decía que pues no estaba, o sea, veía como un aspecto negativo la aplicación del presente. Pero por otra parte me comentaba que pues sí ve que existe, en cuanto a las ventajas de la aplicación del precedente judicial, pues que es importante esta aplicación del precedente, porque va a llevar más allá el estudio de los abogados, y incluso la argumentación jurídica va a ser mayor al decidir si realmente se va a aplicar el precedente o no y por qué razones. A lo mejor yo puedo decir sí se va a aplicar, pero ¿por qué? O sea, argumentame, dime por qué el precedente se tiene que aplicar. A lo mejor la otra parte va a decir, ¿sabes qué? No, este precedente no se puede aplicar porque de hecho los hechos no son iguales y por esto y esto, y dará sus razones. Entonces habrá una mayor oportunidad de poder argumentar más acerca del tema, ¿verdad? Y también habrá una mayor oportunidad de estudiar mucho más allá, como les digo, los antecedentes del precedente judicial, de cómo es que ellos en los otros países lo aplican, cómo lo han aplicado, cómo les ha funcionado. Entonces, abrirá el campo para un mayor análisis de esta aplicación del precedente judicial. Por otra parte, bueno, pues también realicé esta tabla que les comento, en la que las personas que me respondieron el formulario, vacié todas sus respuestas. Entonces, la conclusión a la que llegué, más que nada con esta tabla y con este formulario, que tuvimos que hacer esta investigación tanto cualitativa como cuantitativa, a través de los números pudimos, y de las gráficas y de todo esto, pude llegar a la conclusión de que pues en sí las personas que me respondieron, tanto abogados como estudiantes, sí conocen en su mayoría lo que es el precedente judicial, pero la mayoría de ellos no saben cómo se aplican. La mayoría de ellos me comenta que exactamente lo que les estoy comentando en el video,
de que algunos de los aspectos buenos que va a traer consigo esta nueva reforma al Poder Judicial, pues es que exista menos parcialidad por parte de los juzgadores y además de que exista una mayor argumentación de los abogados, un mayor estudio del propio precedente. Entonces, lo cual pues a través de las demás preguntas que realicé y que podemos ir analizando, se llegó a la conclusión de que realmente sí es importante la aplicación y el conocimiento del precedente judicial en México. Y bueno, hasta aquí es todo lo que quiero compartirles y muchas gracias por su atención.